Ahí estoy en el vivo. Bueno, acá estamos intentándolo. A ver si podemos estar juntos en este vivo. Yo con la cámara un poco nublada, no sé qué me pasó. Ahí intenté con un algodoncito, pero no sé qué pasa. Y bueno, y Franshu intentando entrar, y yo cuando está Franshu, pero bueno, va a salir, ¿eh? Ahí está Franshu, lo vamos a aceptar. Bien, está. Qué bueno, Franshu. Ahí está, sucedió. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro, bárbaro, por suerte. Todo bien. Súper. ¿Vos me ves? Yo no te veo en absoluto. Veo todo oscuro, pero Ah, yo te veo, sí, yo te veo. va, va. Perfecto. Bien, estamos acá. Ahora en 5 minutitos vamos a empezar. Vamos a hacer una charla con Franshu sobre un curso que va a impartir de psicoterapia naturalista estratégica. Y bueno, ya estaban preguntando, Franshu, había ahí una persona psicóloga, decía que quería saber si podía hacer el curso. Entonces vamos a ver a quién está dirigido este curso. Eh, También vamos a charlar un poquito de, bueno, cuándo es, cuál es la modalidad, Franshu, del curso, y cuáles son los objetivos de este curso, ¿no? Me gustaría también charlar un poquito de todo esto. Y después, bueno, ¿por qué esto de psicoterapia naturalista estratégica, ¿no? ¿Por qué acuñar este nombre? ¿A qué se debe? Supongo que ahí esconde algo. Y, y bueno, supongo que vamos a charlar un poquito también de algunos autores, ¿no? A través de los cuales vos vas ahí navegando en el curso, en el diplomado. Ahí se unió, bueno, se está uniendo mucha gente que creo que está interesada en este curso, en este paradigma, ¿no? Más que nada, Franju. Así En es, esto que Fabiana. creo que Muy este bien. curso lo vas a estar impartiendo con Fabi Reyes, ¿no? Es correcto. Sí, va a ser el 23 y 24 de este mes de septiembre. La información la tenemos el, en el enlace de la bio de mi perfil. Ahí se puede ver la información Ah, perfecto, del curso. del curso, es correcto. Bien, perfecto, genial. Bueno, yo podría ir contándoles un poquito quién es Franju, ¿no? ¿O querés contarlo vos, Franju? Eh, pues en realidad, sí, lo puedo contar yo. Yo estudié filosofía, pero No, ya terminando la llevas carrera, como, claro, entiendo que llevas como 10 años estudiando, ¿no? sí, Este modelo. un poco más de una década, estudiando de manera ininterrumpida y estudiando también con docentes que fueron alumnos directos del doctor Hammer, con quien más me he formado es con el doctor Espinosa. Y bueno, también he estudiado con Pfister, Mark Pfister, Simona Chela y también una Con española Itziar Orube, sí, que trascendió ya, Itziar Orube y Michael Lloyd, austriaco también. también, sí. Michael se especializó, si no entiendo mal, en lo que es todo tomografía, ¿no es cierto? Computada sin Sí, contraste. sí, es correcto. Él es Bien, de los más finos a nivel mundial en lectura de tomografía, desde las formas. perfecto. Y Franchu, contanos un poquito de estos diplomados que estás impartiendo ya desde hace 3 años, si no entiendo mal. Sí, son 3 ediciones que hemos impartido, cada una de 120 horas, cada una fueron de 6 meses, justo acabamos de concluir la tercera. Vos nos estuviste acompañando la segunda y la tercera, Sí, y sí, en realidad lo que enseñamos es cómo utilizar Hammer y Ericsson de forma integrada a nivel de cuando alguien llega a nuestro consultorio.
Desde el modelo de Hammer es como un GPS de muy alta precisión porque podemos saber con mucha fineza, con mucha precisión, con mucho detalle, qué es lo que vive, qué es lo que percibe, qué áreas del cerebro tiene activadas o cada programa sabemos que puede transitar por diferentes fases. Entonces, desde el modelo del Dr. Hammer nos da mucha precisión para entender cuáles son las situaciones que está viviendo la persona. Y desde el modelo de Erickson podemos hacer intervenciones más finas, más refinadas, intervenciones enfocadas en el cambio. Erickson, por ejemplo, es especialista en trabajar con la resistencia de los consultantes. A veces nos pueden llegar consultantes muy resistentes que tal vez no están muy colaborativos o que dudan de nuestro enfoque, y desde las técnicas y las estrategias que diseñó, que elaboró Erickson, estudiándolas podemos utilizar esas mismas resistencias del consultante a favor del objetivo terapéutico, ¿no? Y es el autor más prolífico, creativo e inteligente en el uso de lo que es la resistencia del consultante, porque la mayoría de modelos, si la persona que te visita no es colaborativa, la mayoría de modelos psicoterapéuticos no pueden lidiar con las resistencias de los consultantes. Sí. Erickson la usa a favor de... Y ya hay maneras que también podemos nosotros, sin ser Erickson, porque Erickson obviamente es único y es irrepetible, pero siendo nosotros mismos poder también aprender a usar las resistencias de nuestros consultantes. Maravilloso. O sea, estamos de alguna manera diagnosticando con Hammer o desde Hammer, desde los conocimientos de las 5 leyes biológicas, e interviniendo con material ericksoniano, ¿no? O técnicas ericksonianas. ¿Y es un poco esto lo que ustedes presentan en el curso? Sí, en el curso introductorio lo que vamos a hacer es un resumen de lo que son las 120 horas que impartimos. Vamos a concentrar lo que impartimos en 6 meses, sí. Lo vamos a impartir en fin de semana, y también ofrecemos las 4 clases magistrales que impartieron los docentes en la primera edición del diplomado. Tenemos una clase espinosa, otra con Dan Short de Estados Unidos, otra con el doctor Marcelo Rodríguez Severio de la Escuela Sistémica de Argentina, y otra también con un psicólogo de México, amigo también de la tribu, que es Rodrigo Amezquita. Estas 4 clases también van a estar incluidas y son se impartieron en la primera edición hace ya 2 años, en 2021. Sí. Y quienes decidan sumarse van a tener también acceso a estas 4 clases magistrales de estos 4 docentes de trayectoria internacional, algunos más enfocados en Hammer, otros más enfocados en Erickson. Uy, qué maravilla. Bueno, maravilloso. Bueno, eso es una sorpresa, que además del curso, tener a estos 4 docentes escuchándolos durante un fin de semana, ¿no? Qué maravilloso. Y Franchu, ¿a quién está dirigido el curso? Comento nomás un pequeño matiz. Estas clases son grabadas, estas que acabo de mencionar, y las impartieron en 2021 estos 4 docentes. El curso está enfocado en cualquier persona que quiera aprender un poco más sobre sí misma y aprender también a hacer abordajes terapéuticos, intervenciones. Lo que nos facilita conocer un poquito el ABC de Erickson es que podemos hacer también intervenciones invisibles, por llamarlas de alguna manera, porque podemos hacer intervenciones fuera del consultorio, en cualquier contexto, no necesariamente dentro del consultorio, en cualquier entorno cotidiano, en una charla entre amigos, en una conversación o en algún evento familiar, en alguna excursión, en cualquier, cenando.
en cualquier entorno y en cualquier situación, Erickson lo que nos enseña es hacer intervenciones indirectas. Podemos utilizar técnicas ericksonianas para comunicarnos con la persona de manera que la persona no ofrezca resistencias. Podemos contar anécdotas, podemos usar trance conversacional, podemos hacer sugestiones indirectas. Hay todo un arsenal de recursos y de técnicas que podemos usar en nuestro día a día y yo mismo y algunos de los alumnos también han logrado hacer intervenciones fuera del consultorio, consiguiendo erradicar casos crónicos, ¿no? Y esto también es una ventaja que al estudiar Hammer y Erickson de manera comparada, tenemos dos puntos de vista muy finos, uno de análisis y otro de intervención, que si hacemos intervenciones basadas en esos dos modelos, la efectividad y la eficacia se ven multiplicadas. Claro, qué maravilla, Franju. Sí, o sea, personas que han hecho los cursos introductorios, conociendo las 5LB, o sea, conociendo Hammer, podrían entonces hacer este curso de psicoterapia para poder abordar de alguna manera gente que tenga alrededor o familiares o ellos mismos, ¿no es cierto? Con este modelo. Sí, es correcto. De hecho, lo que muchas veces nos pasa cuando somos recién hammerianos de manera reciente es que muchas veces tenemos ganas de compartirlo. Claro. Y a veces lo compartimos con demasiada efusión y eso puede hacer que las personas de nuestro alrededor generen como rechazo, ¿no? Hacia nosotros, porque mucha gente nos dice, y yo mismo lo viví, siempre, que uno quiere compartir y los demás ya están cansados del tema y no les interesa. Queremos evangelizar a todos con Hammer, ¿no es cierto? Sí. Desde las 5 leyes. Claro, pero es difícil, claro, totalmente. Sí. Pero es verdad que a través de las modalidades que nos enseña Erickson, podemos hacerlo de manera más sutil, sin que se den cuenta y con éxito, ¿no? Siempre claro. Con éxito. Totalmente. De hecho, desde la antigüedad se sabe, desde los filósofos griegos, que las preguntas son mucho más, abren más caminos y más posibilidades que las afirmaciones. Y cuando hemos estudiado y comprendemos lo preciso que es Hammer, casi siempre queremos evangelizar a los demás y explicarles lo fino que es, lo preciso, lo importante, y sin darnos cuenta generamos rechazo. Usando preguntas estratégicas es más fácil generar interés, duda y como tal vez unas ganas de conocer un poco más, que a través de afirmaciones súper directas y a través de una actitud inquisitiva, que muchas veces los hammerianos, sin darnos cuenta, la tenemos, ¿no? Exacto, sí, bueno, porque nos hacemos fanáticos del modelo, ¿no es cierto? Pero es verdad que como con sutilezas, sugestiones, como bien vos utilizaste la palabra, podemos llegar de mejor manera, me parece, hacia todos aquellos que no conocen el modelo hammeriano, ¿no? O sea, no es porque no tenemos que ir directamente con Hammer, ¿no? O sea, diagnosticar con Hammer y querer intervenir con Hammer. Podemos nosotros conocer Hammer y la persona que se nos cruce, si es que no es un cliente o un consultante, sin conocer Hammer, también puede tener resultados, ¿no es cierto? O cambiar un poquito la mirada sobre lo que le está pasando, ¿no? Y ayudarlos a reencuadrar, ¿no? Esta palabra que vos bien utilizas dentro del modelo. Sí, totalmente. Y algo que en realidad este curso surgió y las ediciones anteriores del diplomado surgió también por esa necesidad de que muchas personas después de haber estudiado Hammer se preguntaban, bueno, ya sé Hammer, ¿ya para qué? Ahora cómo hago terapia, ¿no? Y la realidad es que si estudiamos y leemos casos directos de Hammer, nos damos cuenta que Hammer explicaba los conflictos que vivía la persona, pero también daba orientaciones estratégicas, también les decía a esas personas qué cambios tenían que hacer en sus vidas. Y la experiencia
que yo tengo del panorama en general hammeriano es que están muchos, de hecho yo estaba en ese punto, muchos se centran más en explicar que en proponer qué cosas o qué cambios, ¿no? Hay como una tendencia a que una sesión de psicoterapia basada en Hammer se centre más en explicarle los programas que vive la persona que en explicarle cómo lidiar con la situación que está viviendo y con esos y con los síntomas, ¿no? Y desde Erickson podemos hacer también prescripciones de tareas, podemos prescribir cosas que la persona pueda hacer en su casa, cambios que a veces pueden involucrar a otros miembros de la familia, porque a través de ese día a día fuera del consultorio hay muchísimas posibilidades también de mejora en cuadros clínicos, en cuadros donde hay alguien que tenga algún síntoma recurrente, o también en casos un poco más complejos, que son cuando tenemos a alguien que con una constelación cerebral tal vez muy anclada, ¿no? Exacto. Franchu, ¿van a estar hablando así de algunos casos como para tomar nota durante el fin de semana? ¿Casos concretos? ¿Casos que quizás Sí, tengas a ver? el curso lo impartimos los dos a medias. Fabi Reyes va a impartir, nos va a ayudar a... entre los dos vamos a impartir la mitad. Ella va a dar una sesión de 2 horas de casos propios de ella. Yo voy a dar también una sesión de 2 horas de casos míos propios. Y vamos a tener también 2 bloques más. Uno en el que yo voy a explicar las bases epistemológicas del modelo y Fabi va a explicar principios y las competencias ericksonianas que sistematizó Jordan Short. Ah, bien, qué interesante, muy interesante el curso. Yo creo que es, bueno, para todo aquel que además quiera quizás el año que viene hacer este diplomado, que yo siempre lo recomiendo, porque en mi vida fue un antes y un después de este diplomado. Realmente me dio estas herramientas de las que vos hablás para poder intervenir de manera más directa, ¿no? Y con mejores resultados, conociendo ya el modelo hammeriano, ¿no? Pero aquellas personas, también me pasó que yo, digamos, hice tu diplomado, Franchu, conociendo recién habiendo empezado con Hammer. Y también se me ampliaron los conocimientos de Hammer en el diplomado. O sea, en el diplomado haces toda una conjunción de Hammer con Erickson que es maravillosa, ¿no? Ahora, le podemos contar a la gente quizás por qué acuñaste este nombre de psicoterapia naturalista, ¿no? Y por qué estratégica también. ¿A qué se debe lo de naturalista? Te agradezco mucho esa pregunta, Fabiana. De hecho, me gustaría responderte a las 3 palabras. ¿Por qué psicoterapia? ¿Por qué naturalista? ¿Y por qué estratégica? La primera, psicoterapia, es un poco todas las corrientes de los alumnos, los discípulos que surgen de Hammer, siempre ha habido un poco de controversia acerca de cuál es el mejor nombre, porque ha ido evolucionando. El propio Hammer empezó con nueva medicina germánica, Germanische Heilkunde, 5 leyes biológicas. El término de medicina, luego el propio Hammer quiso como sacarlo de la ecuación. Y lo que la mayoría de consultantes hacemos se parece más a psicoterapia que a medicina. ¿Por qué? Porque el contexto es mucho más un encuadre de la psicoterapia, que la psicoterapia consiste en una persona consultando a otra sobre sus propios problemas y el asesor o psicoterapeuta es el que brinda, abre posibilidades y acompaña en este proceso de cambio interno y externo para acercarse más a un mejor bienestar. Entonces, por eso el término de psicoterapia. El de naturalista es porque tanto Erickson como Hammer tienen una visión muy natural del ser humano, muy de entender que el ser humano tiene capacidades para recuperarse, capacidades internas, que si hace cambios en su interior y en su exterior, puede
los procesos que vivimos, considerados enfermedad, considerados problemas de la vida, pueden mejorar a través de, sin tener que recurrir a nada extraordinario. Hay casos donde sí es necesario, si la situación se ha agravado mucho, pero el término naturalista se basa también en que las leyes de Hammer, cuando son traducidas del original en alemán al español, se pierde la palabra natural, porque en alemán se llaman Fünf biologische Naturgesetze. No pronuncio bien el alemán, obviamente, pero si la tuviéramos que traducir, son 5 leyes biológicas de la naturaleza. Ese de la naturaleza en castellano se nos perdió por el camino. Entonces, es por eso y también por... en 1958, Erickson funda la revista que es la American Journal of Clinical Hypnosis, y él es el editor de esa revista. Y el primer artículo que él publica en el primer número, en 1958, Erickson lo titula Técnicas naturalistas de hipnosis. Y lo que explica Erickson en ese primer artículo del primer número de la revista que funda y que todavía actualmente sigue publicándose. Obviamente Erickson ya no es el editor, tengo entendido que es Stefan Langton. Lo que publica ahí, lo que explica es que el encuadre, la visión naturalista de la hipnosis y de la psicoterapia, Erickson la define como la capacidad de aceptar lo que el consultante trae y utilizarlo hacia el fin terapéutico sin tener que reestructurar psicológicamente al consultante. Si la persona tiene unas creencias, poder usar esas creencias hacia el objetivo terapéutico sin tener que cambiar demasiado a la persona. Aprender a ver cómo, con lo que sea que traiga el consultante, se puede hacer psicoterapia o hipnosis. Claro, hasta ese momento fue un modelo totalmente revolucionario, ¿no? Totalmente nuevo, tanto en la rama de la psiquiatría como en la psicología. Sí, el utilizar estos elementos que trae el consultante para simplemente quizás darlos vueltas y mostrarle otra mirada, ¿no? Sobre aquello o ese objeto por el cual está quizás en problemas o sintiéndose mal, bueno, por lo cual viene el consultante a la consulta, ¿no? Valga la redundancia. Me gustaría compartir un caso breve, antes de explicar la estratégica, de cómo es eso de utilizar el comportamiento o la resistencia del consultante, ¿no? Hay un libro de William O'Hanlon, de portada amarilla, que se llama Raíces Profundas. Y en ese libro, el autor O'Hanlon, que fue discípulo directo de Erickson, cuenta cómo llegó al consultorio de Erickson un señor muy tenso, muy nervioso, que todo el rato estaba caminando dentro de la sala y que lo habían rechazado otros hipnoterapeutas. Y llega con Erickson y le dice que él tiene que estar caminando porque está muy tenso, muy nervioso, y otros terapeutas no lo habían aceptado como consultante por ese mismo hecho, ¿no? Erickson lo que le dijo era que sí, que no había ningún problema, que podía seguir caminando por su habitación, pero que tratara de hacerlo un poquito más despacio, y empezó él a dirigir un poco sus pasos, ¿no? A irlo redireccionando, y a medida que Erickson empezaba a hablar más despacio, él empezó a caminar más despacio hasta que llegó y después de un rato se consiguió sentar y consiguió empezar pues un trance hipnótico, ¿no? Sí. Entonces este es un ejemplo de eso que parecía algo que es de resistencia y que había sido un obstáculo para otros. Erickson, en lugar de verlo como un obstáculo, lo toma. Erickson se adapta a ese comportamiento y va dirigiendo, y ya consigue que él se siente, que esté un poco más tranquilo, más relajado, y que le induzca un pequeño trance hipnótico, ¿no? Entonces, así
hay otros muchos ejemplos en la literatura de Erickson. Al conocer casos se nos amplía también las posibilidades a nosotros para los obstáculos que pueden parecer obstáculos, poderlos ver como la oportunidad, como un camino que ya se está dando, que si nosotros seguimos ese camino es más fácil lograr cambios que proponer cosas que en un primer momento no son aceptadas. Después de habernos nosotros adaptado y utilizado la conducta del consultante, podemos luego introducir cambios porque son más fácilmente aceptados. No sé si me doy a entender. Maravilloso, claro. Y ahí en el ejemplo que diste vimos cómo Erickson utilizó un poco, digamos, aquello que traía en consultante, ¿no es cierto? Me parece que esa fue quizás la estrategia, ¿no? Sí. La personalidad del consultante, lejos de ser un obstáculo, bueno, él la tomó y con eso él como que siguió un poquito el vaivén de esta persona y utilizó aquello para intervenir, ¿no es cierto? Es correcto, totalmente de acuerdo, Fabiana. Maravilloso, maravilloso Hammer. Ahora, lo maravilloso me parece también es lo que hacen ustedes de unir, perdón, Erickson, unir Erickson con Hammer, ¿no? Esto quizás es, me parece lo inédito acá en este curso de psicoterapia, ¿no? Entonces, eso por lo naturalista y estratégico, un poquito por lo que estuve comentando, la Sí, psicoterapia estratégica también se refiere a porque, Erickson. sí, porque el componente estratégico, pues en realidad también un discípulo muy cercano de Erickson, Jay Haley, tiene Sí, un libro publicado que se titula Terapia no convencional. En ese sí. libro, Terapia no convencional, editado por la editorial Amorortu, Jay Haley, todo el libro es sobre casos de Erickson que los explica según el rango según los estadios de la vida, ¿no? Hay casos primero sobre niños y la infancia, luego adolescentes, luego la edad adulta madura y ya un poco más la vejez o la edad ya más de adultos mayores, ¿no? Entonces va explicando y enumerando casos en cada una de esas etapas de la vida y define, en este libro, define la terapia estratégica. Jay Haley la define, es considerado el padre de la terapia estratégica, la define como eh, la define como el contexto terapéutico en el que el clínico o el terapeuta plantea un objetivo y va elaborando estrategias y prescripciones, va usando técnicas, recursos para evaluar si ese objetivo que se ha planteado, si se cumple. Entonces, Bien. hay que recordar que en esos tiempos, en los 50, los 60, predominaba el psicoanálisis y en el psicoanálisis el clínico, el terapeuta, no era muy directivo ni protagónico, estaba incluso detrás, no había un contacto directo, no. Y Erickson es también considerado como uno de los terapeutas más manipuladores, pero no en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque se rompe un poco eso de un terapeuta solamente que solamente escucha y que hace algunas preguntitas, se transforma la figura del terapeuta en un terapeuta más directivo, un terapeuta que propone cambios, que propone confrontaciones de un miembro, de un consultante con algunos miembros de la familia. Hay un desarrollo de la figura del terapeuta mucho más directivo, protagónico, más participativo en lo que es el encuadre de la psicoterapia, ¿no? Las tareas que se prescriben para que la persona haga en su propia casa o fuera de su propia casa, pero también fuera del consultorio, todo ese encuadre nos lo da la terapia estratégica. Y hay que mencionar también que Hammer era muy estratégico también, porque en muchos casos no solamente explicaba el proceso que vivía la persona, sino que también le daba indicaciones muy finas de haz este cambio en tu vida, haz este cambio porque este síntoma que traes está conectado
con esto que te estorba, con esto que te molesta, con esto que deberías cambiar, pero no estás cambiando por algún miedo, por alguna resistencia, por alguna situación. Entonces, el componente estratégico nos da esta dimensión de plantearnos objetivos, hacer intervenciones y medir si estas intervenciones se están acercando a los resultados que estamos logrando, no están haciendo absolutamente nada o tal vez estamos empeorando. Y poder analizar eso para ir viendo nuestros resultados, porque hay modelos, y eso en terapia breve está muy criticado, lo critican mucho, como en otros modelos no se miden los resultados. Hay personas que pueden haber ido a psicoanalizarse 8, 10, 12 años y siguen a veces con los mismos problemas. Claro, pareciera como un psicoterapeuta mucho más activo, ¿no? Se presenta en este modelo, me parece. Sí. Junto con, claro, como que está a la par del consultante. Y puede estar a la muy preocupado por los resultados, ¿no? Que cuando el consultante viene con nosotros ya nos pone en una posición de experto y en función de cómo se vaya dando la dinámica, lo que se le llama también el rapport, que es la sintonía que hay entre el terapeuta y el consultante, bueno, entre los dos en realidad. Entonces sí, o sea, puede estar a la par o un poquitito más arriba y no es ningún problema. Eso se va dando de manera natural. Claro. Y cuando hablabas de naturalista, me quedó ahí la pregunta, no sé, me imaginaba vos, español, hablando con los mexicanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esto del lenguaje, la utilización del lenguaje tan importante, ¿no? Quizás en este rapport, ¿no? Cuando hablaste de rapport dije, bueno, ¿y cómo hacemos, no? En comunicarnos con el otro, conseguir este feeling, ¿no? En inglés, o esta empatía con el consultante. Quizás yo creo que ¿no? Es una estrategia bastante difícil para el terapeuta, poder comunicar, ¿no? El uso del lenguaje es algo que también se le atribuye a Erickson, ser como el que abrió esa vía de enfocarnos a nivel de hacer psicoterapia, enfocarse en el lenguaje del consultante, usar las mismas palabras que el consultante usa. Si yo, por ejemplo, tengo facilidad para conectar más con el pueblo mexicano porque he vivido 11 años ahí, ahora en un par de días en España, pero en un par de días voy de nuevo para México. Y también un poco con el pueblo argentino, ¿no? Pero conecto más rápido con los mexicanos, mexicanas. Pero, por ejemplo, el argentino usa vos. Yo siempre trato de usar el vos cuando estoy con algún amigo, amiga argentino o argentina. Y obviamente no solamente esa palabra a lo mejor no cambia casi nada, ¿no? Pero si empezamos a usar más el contexto de la otra persona se siente más como en casa, se siente que el terapeuta es más próximo conmigo, que habla un poco mi lenguaje. Y hay muchas formas de intervenir usando el contexto, el lenguaje y el contexto de la persona que nos visita. Bien. Lo hacemos todo de manera natural. Yo creo que vos, Fabiana, si hablas con un niño, con una niña de 8 o 10 años, lo haces diferente que si hablas con una de edad o con una persona mayor. Exacto, Franju, sí, totalmente, ¿no? La importancia, pero me gustaba hacer un poquito de énfasis en esto, ¿no? Que creo que ustedes también dentro del curso le ponen el acento, ¿no? A esto de la importancia de comunicar con empatía, ¿no es cierto? Tratar de utilizar el lenguaje del consultante, ¿no? Son algunos de los temas que ustedes tratan en estos cursos, ¿no? Y hablando del curso, ¿no? Volviendo allí, yo digo, bueno, repetir un poquito a quiénes está dirigido. Una persona que no tiene esta información, ¿lo puede hacer, por ejemplo, al curso? Sí. En realidad es un curso introductorio. No se tienen requisitos previos, simplemente cualquier persona que esté interesada en conocerse un poco más a sí misma, en conocer maneras, formas de ser más cercano no solo con sus propios consultantes, sino con los familiares, con la pareja, con amigos.
lo que el legado de Ericsson nos hace ser más avispados también, porque si alguien no funciona con el sí, tal vez funcione con el tal vez, o tal vez funcione con el no, o tal vez con el... ¿Serías tú capaz de, o sea, encontrar las maneras que son más adecuadas para cada quien? Porque si algo no funciona, no significa que otras cosas no funcionen. Y eso nos da así como la perspectiva, y desde Hammer podemos hacer nos podemos poner unos lentes para ver casi como con rayos X a la persona, como Superman, que son de rayos X Sí, es cierto. Por dónde van los ascensores y todo eso, ¿no? Los elevadores y, bueno, nosotros desde Hammer podemos entender qué áreas cerebrales puede tener activada la persona, si una persona está en una constelación, si está en otra, y cuando tiene un síntoma, cuáles son sus necesidades. Y a veces los hammerianos pecamos de usar nuestro lenguaje, y si viene a nuestro consultorio alguien que no es hammeriano, a veces le hablamos hammeriano y eso puede ocasionar, puede generar una barrera. Sí. Y si viene alguien hammeriano que tiene un problema y lo tiene, y lo sabemos porque sabemos que lo tiene, aprender a explicarle o preguntarle sin que mi lenguaje le haga ruido. Si tiene, por ejemplo, de vías urinarias, oye, ¿tú tienes un tema de marcaje territorial? ¿Estás en solución de un problema de vías urinarias? Eso pues es como muy... Si la persona conoce Hammer no hay problema, pero si la persona no conoce Hammer, seguramente haga así y diga, ¿por qué me está hablando marciano este terapeuta, no? Entonces, aprender a hacer las preguntas de una manera que generemos como más, que despertemos interés, que despertemos reflexión, más que generar una barrera por hablar tal vez demasiado hammeriano, o porque muchas veces hablamos así, ¿no? Como, hey, tienes un programa de ectodérmico en solución, ¿no? Y la gente se queda, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, también están los que saben, vienen a la consulta diciendo, yo sé todo, Hammer, pero tengo este problema. Y no pueden salir de eso, ¿no es cierto? Amén de que sepan todo Hammer, yo ya me leí todo, y no me puedo curar, ¿qué hago? ¿No es cierto? He tenido también casos así. Y es más, y ya probé todo, te dicen, ¿no es cierto? Y me parece que en esto quizás Ericsson es algo diferente, o bastante diferente, ¿no? Como para intervenir ahí. Claro, de hecho, desde el MRI, que estudiaron y sistematizaron a Ericsson, se dieron cuenta que muchos de los problemas recurrentes de las personas era por hacer soluciones, intentar soluciones que fracasaban. Y si yo tengo un problema y las soluciones que intento todas fracasan, no siempre significa que no tenga solución mi problema, sino que a veces el problema se agrava cada vez que pruebo una situación que no funciona. El problema se puede agravar un poco, yo cada vez me puedo sentir más chiquito y el problema más grande. Y si ya he probado 7, 8 cosas, ninguna de ellas ha funcionado, aparte de traer una trayectoria de sentir, pensar que lo mío es incurable, también vengo cargando pues todo un cansancio, una pesadez, y desde estos modelos, sobre todo desde el modelo del MRI, se dieron cuenta que muchas veces interrumpiendo las soluciones intentadas ya se lograban mejoras. Y nosotros tenemos que el enfocarte y enfocarte y enfocarte en un problema puede ser el problema más grande, y no solamente eso, lo puedes retroalimentar. Y hay casos donde simplemente dejando de hacer cosas, dejando de buscar, y distrayendo a la persona, también se pueden lograr cambios, se pueden lograr mejoras. Y si es necesario ya luego hacer algunas intervenciones, pues también se le puede añadir un poco más de leña al fuego. Y o sea, en realidad hay muchas posibilidades. Y a través de la interacción entre el consultante
y el terapeuta podemos ir viendo qué cosas sí funcionan, qué cosas ya se han intentado y no han funcionado. Y, y, y Y eso las personas que ya, y el personal de salud, por ejemplo, o psicólogos, ¿también tienen ventaja en conocer este modelo? ¿Pueden hacer el claro, curso también, Rayu? porque un problema que a veces es un problema es tener estos conocimientos y estar en un lugar donde a lo mejor no se pueden aplicar de manera directa, pero conocer esto hace que podamos usar todos estos conocimientos de manera casi invisible o inadvertida, porque casi siempre todo el mundo conoce los métodos directos. Y si los métodos directos funcionan, genial, pero si no funcionan o no los podemos usar por la resistencia del consultante, por la resistencia del entorno en el que trabajo, que no puedo decir según qué cosas porque me van a mirar raro o me van a echar fuera o correr de mi trabajo. Si yo estoy en una institución y conozco técnicas ericksonianas, puedo hacer sugestiones, puedo proponer a la persona métodos indirectos que también tienen resultados. De hecho, tenemos casos resueltos con métodos indirectos también. La literatura de Erickson tiene casos indirectos que cuando los estudiamos, nosotros pues llevamos 3 años, un poquito más, o sea, porque antes de empezar estas funciones ya lo estábamos practicando, pero llevamos 3 años de aplicar métodos directos e indirectos. Y cuando la situación no permite usar métodos directos, si no conocemos métodos indirectos, se nos acaban las opciones, pero si los conocemos, podemos empezar a hacer uso de ellos. Ah, maravilloso. Y me gustaría aclarar, porque la gente cuando, bueno, por ahí escucha Erickson, dice, bueno, Erickson, hipnosis, ¿no es cierto? Y que no es solamente hipnosis, ¿no? Y la diferencia por ahí entre, creo que Erickson también aporta no solo el tema de la hipnosis, sino esto de la sugestión, ¿no? Este método, como vos decís, indirecto, ¿no? La gente, si no, dice, Erickson, hipnosis, ¿y qué es esto de la hipnosis? Y la hipnosis la puede hacer cualquiera, yo no creo que pueda estar hipnotizándome, ¿no? ¿Cómo encaran ustedes ese temita o esa punta de Erickson? Yo lo que hemos estado haciendo más nosotros es el trance conversacional. Trance conversacional es, Erickson distingue y define el estado de trance de una manera más natural y menos artificial, porque la hipnosis clásica era muy ritualista, era muy cierra los ojos o quédate viendo algo que se esté balanceando de un lado a lado, y se seguía como un paso a paso, muy rígido, muy que la persona pues se da cuenta de que, y no, de hecho Erickson usa también las formas convencionales, las tradicionales, pero lo que él desarrolla es la capacidad de, se da cuenta que a través de una conversación, contando anécdotas, contando y a través de uso de algún tipo de sugestiones, hay posibilidad de que la persona, conversando de manera normal, conversando, tocando un tema, otro, y escuchando, quedándose viendo lejos un rato o viendo en el suelo, hay maneras de inducir un trance sin seguir las formas como tradicionales, clásicas, ya eso se le llama trance conversacional. Y es como es una manera un poco más sutil, más sencilla, menos... hoy en día también es fácil que un terapeuta le diga al consultante cierra los ojos y imagina y escucha mi voz. Y te voy a empezar a decir cosas, ¿no? Pero también existe esa otra posibilidad que es el trance conversacional, que es mucho más natural. Se puede dar una conversación normal dentro o fuera del consultorio, y si vamos metiéndole recursos, y desde Hammer sabemos
sabemos cuál es el problema que tiene la persona, cuál es el síntoma, en qué fase se encuentra, cuál es el programa o los programas Claro. psicológicos que están por ahí, que, que aparecen con mayor recurrencia o que son los que la persona nos trae en el consultorio, tenemos toda una serie de técnicas, recursos y abordajes para poder usarlos tanto de manera directa como de manera indirecta. Y en lo que destaca Erickson es en crear, impulsar, difundir, escribir sobre los métodos indirectos y también en prescribir tareas, hacer prescripciones para que las personas hagan algo fuera del consultorio y ese algo que hacen fuera del consultorio resulta ser lo que hace que la persona mejore, se cure o llegue a un estado pues, más óptimo de salud. Me hiciste acordar del caso de la persona alcohólica o el matrimonio que era alcohólico, que llegan a Erickson y le prescribe que simplemente se siente a observar un cactus, ¿no? Y cómo, digamos, esa prescripción hace que, bueno, y que él no sabe después nunca más de esta persona, pero que en un momento viene la hija, muchísimos años después, simplemente agradecerle que sus padres habían dejado de ser alcohólicos, ¿no? Con esa prescripción que uno dice, ¿qué tiene que ver con ser alcohólico? Que el hombre se siente a mirar un cactus, ¿no? Pero bueno, hay toda una simbología, es una metáfora en sí misma, ¿no es cierto? Pero esto es Erickson, como para que la gente se vaya empapando un poquito, ¿no? Hay algo bien bonito que usa Erickson, es que le hace una prescripción, una sugestión post-hipnótica. Lo que le dice a este señor, porque venía de otra ciudad y había estado manejando un par de horas, le dice que antes de irse se va al jardín botánico de la ciudad de Phoenix, Erickson estaba en Phoenix, y le dice que observe durante un largo tiempo, un par de horas, un cactus o varios cactus, y que todo el rato que esté viendo el cactus tiene que estar pensando y recordando, era un señor alcohólico, pensando y recordando que un cactus puede sobrevivir 3 años sin que le caiga una sola gota de agua, porque los cactus están acostumbrados a que llueva poco, si llueve bien, si no llueve, puede estar 3 años. Y al decirle la manera en cómo se lo dijo, el cómo, el contexto que creó, porque Erickson a veces paraba el tiempo y se Claro. quedaba viendo a otro lado o viendo a una persona y estando un rato en silencio y hablando un poco más despacio y se le quedaba a veces viendo a los ojos a la persona y a lo mejor empezaba a balancearse y hay técnicas que son lingüísticas de hablar de una manera o de otra, sugestiones. También está el insight del lenguaje no verbal. Si hago una pausa, si me quedo viendo a la persona, si la persona cuando entra volteo a ver a la persona de forma despacio, ¿no? Erickson también usaba mucho su cuerpo. El doctor Severio, el doctor Marcelo Rodríguez Severio también tiene un libro sobre el cuerpo. Se llama algo parecido a espacio y cuerpo en psicoterapia, algo así. Entonces, podemos conjuntar varios elementos, tanto verbales como no verbales, para generar una experiencia donde la persona a veces puede entrar en un estado de Hipnótico, ¿no? También. Simplemente duda, observando. de decir, ¿qué va a decir? ¿Por qué? Y a veces, desde usando estos recursos y estos elementos, Fabi me está aquí apoyando con el título, es Cuerpo, Espacio y Movimiento en Psicoterapia, el Bien, libro que de Marcelo se llama Severia. de Marcelo Rodríguez Severio. Entonces, todo esto que he compartido un poquito aquí es lo que son elementos que le suman a esto que se le llama trance conversacional, que no necesariamente
se tenga que tener la persona con los ojos cerrados para inducir un estado de trance. Fantástico, claro, bien. Hablando así y prescribiendo tareas y usando sugestiones, se puede generar una densidad terapéutica que nutre al consciente y al inconsciente del consultante, y eso es lo que nosotros estudiamos, ponemos en práctica e invitamos a nuestros alumnos que también lo prueben, lo hagan en sus casas, con sus familias, en sus consultorios, con sus consultantes, en cualquier contexto. Uno puede usar este tipo de trance, que es el trance conversacional, con fines terapéuticos, y conociendo Hammer podemos orientarlo con mayor precisión. Esa es la ventaja que tiene. Maravilloso, Franju. Y también por ahí quería charlar y contarles un poquito que, a ver, Erickson es vastísimo, hay un montón de técnicas ericksonianas. Y me acordaba también recién de una que por ahí no es muy conocida, que como Erickson a veces diagnosticaba y después lo que hacía es, a veces en base al diagnóstico, él decía, bueno, le voy a simplemente a recetar lo mismo que diagnostiqué, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo diagnosticar el síntoma? Y esto de volver a decir, bueno, haga eso que usted le está molestando, necesito que lo haga en esta semana, ¿no? Con respecto a los TOCs, ¿no es cierto?, a la constelación TOC, o recuerdo el caso que nos contaste de las personas que sufrían bueno, de enuresis, ¿no es cierto?, de la gente que se orina encima y que no puede controlar, ¿no? El caso creo que era una parejita, Franju, ¿puede ser? Sí. ¿Me acordás? Pero, digo, es maravilloso. Sí, las prescripciones del síntoma se basan también en este mismo principio de si la persona trae un problema, normalmente vaya donde vaya, le van a decir que deje de hacerlo, pero muchas veces la persona viene de un impulso de intentar dejar hacer algo o intentarlo y no poder, ¿no? Entonces, desde esa inteligencia estratégica y bañada por este principio también sumamente ericksoniano, que es la utilización, desde estas esferas se gesta Erickson lo que es la prescripción del síntoma, que es, tú tienes este problema, ok, te voy a pedir que lo hagas un poquito más. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando Jeffrey Sachs, que hago un pequeño paréntesis, que es discípulo también de Erickson, define la psicoterapia como, una de las definiciones que él presenta es lograr un cambio en el consultante, por mínimo que sea, un cambio. Y ni siquiera te dice de qué ámbito, porque puede ser de muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bajo ese principio, bajo esa definición, la prescripción del síntoma consiste en, si vienes haciendo algo y estás intentando no hacerlo, y esto sirve para compulsiones, para adicciones, una persona que se adicta a lo mejor a ver pornografía, hay literatura de casos resueltos, se le prescribe que lo haga, y que lo haga un poco más, o que lo haga de una manera un tanto diferente. Cuando la persona se ve obligada a hacer algo que antes lo hacía por placer, por gusto, y que lo hacía cuando le venían ganas, si se te obliga a que lo hagas todos los días, de X hora a Y, y se te pide que por favor lo hagas y que para que funcione la terapia lo tienes que hacer todas las veces, y prescribes algo que antes se daba de manera espontánea y ahora estás haciendo que la persona se esfuerce en hacerlo, aparte de que estás logrando un cambio, estás asentando en la persona el hastío, el aburrimiento y a veces el cansancio de tengo que hacerlo aunque no me guste. Una vez y otra y otra, y esto muchas veces, la gran mayoría de veces, consigue erradicar o disminuir muchísimo ese síntoma que a veces podía ser espontáneo o a veces era como un síntoma que a veces se puede dar a veces de manera semi-controlada, semi-dirigida y a veces de manera pues, totalmente
siendo el consultante víctima de su propio síntoma, ¿no? Estos abordajes también es algo que desde la terapia breve estratégica también hay mucha literatura al respecto. Sí, y bueno, y también esto, ¿no? Me parecía, ahora que dijiste breve, ¿no? De la importancia de que, a ver, conociendo este modelo que vos presentás, como en pocas sesiones, no es que vos tenés que estar años y años haciendo terapia para solucionar un tema, sino que en muy pocas sesiones uno puede sentirse ya aliviado, me parece, del síntoma. Y Sí, que esto sobre es todo, justamente algo positivo, ¿no es cierto?, de esta psicoterapia, de este modelo. sí, sí, pero porque tenemos todos estos abordajes que Sí, son eh, de discípulos que estudian, que sistematizan a Erickson y que encuentran lógicas no convencionales, que así es como las llama Nardone, Giorgio Nardone, y de los ericksonianos, discípulos y discípulos de Erickson, son herederos de estas maniobras, técnicas, estratagemas que rompen un poco la lógica convencional y de hecho ellos, sin conocer a Hammer, muchos, porque casi ninguno conoce a Hammer porque Hammer es un poquito más reciente, logran resultados también muy buenos. Nosotros la ventaja que si conocemos estas técnicas y además conocemos a Hammer, nuestras intervenciones pueden ser mucho más finas y precisas, porque podemos hacer intervenciones que satisfazcan las exigencias de los dos modelos. Si yo hago intervenciones que desde Hammer puedo saber cuál es el problema y desde Erickson y los modelos neo-ericksonianos tengo herramientas de intervención muy precisas, finas y de alta eficiencia, si hacemos intervenciones basadas en los dos y que encajen, eh, la efectividad se ve muy multiplicada. O sea, yo, por ejemplo, tengo un caso reciente que voy a compartir de un muchacho de 12 años que sí, tenía crisis convulsivas y más o menos la mayoría duraban 15 minutos que estaba convulsionando. Tiene el brazo derecho y la pierna derecha con algo de parálisis y a través de una prescripción del síntoma que les hice a los papás, les dije a los papás que cuando tuviera crisis convulsivas tomaran sus extremidades, su brazo, su pierna, de manera muy suave, o sea, sin forzarlo, que le ayudaran a mover esas extremidades y que lo celebraran, que estuvieran contentos, alegres y que le dijeran que estaba ampliando su rango de movilidad, de movilidad, ¿no? Y les dije a los papás, en la segunda sesión he tenido 3 sesiones solamente con ellos y a la segunda sesión les dije a los papás, porque los cité a los dos en línea, les dije que se moviera igual o se moviera un poquitito más, no me importaba. Tenían bien. que comprometerse a siempre decirle a su hijo que la movilidad había aumentado, que lo felicitaran y que estuvieran muy felices. Aparte les prescribí otras cosas y pasó de convulsionar 15 minutos a convulsionar 7 segundos. Wow, bien, Pasar de 15 maravilloso. minutos a 7 segundos, hicimos el cálculo, la famosa regla de 3, y pasó la mejora fue de un 99.3%. Y Ya, simplemente increíble. de la segunda a la tercera sesión. Claro. Este es un caso que vamos a compartir con un poco más de detalle también en el curso. Increíble. Qué Y no bueno, sé, Franjo. Entonces, sí, vamos a recordarle a la gente cuándo es el curso y bueno, y cómo pueden contactarse, ¿no? Con ustedes para anotarse. sí, es el 23 y 24 de septiembre, son sábado y domingo. Bien, En el perfil de Instagram, franjuserra5lb, en
el enlace que hay en la bio, la biografía, ahí pueden encontrar un enlace pues a una página donde está toda la información. Ahí tenemos un descuento para si se inscriben antes del 15 de septiembre. Y también, si en esa misma página nos pueden escribir por WhatsApp, porque tenemos también un precio especial para Argentina, porque sabemos de las dificultades que hay para pagar en monedas de otros países. Entonces, para solucionar eso, pues también nos pueden escribir, porque también se puede hacer el pago en pesos argentinos. Ah, bien. Bien, Franchu, fantástico. Bien, bueno, yo la verdad lo recomiendo porque es maravilloso, sobre todo para la gente que conoce el modelo hameriano, y si no lo conocen también, porque es súper completo el curso, y bueno, ni qué decir ese fin de semana de conocimientos y prácticas, ¿no? Porque tengo entendido que ustedes van a estar compartiendo también casos como este que nos contaste recién, Fabi también, ¿no? Fabi va a estar también compartiendo casos que en realidad nos ayudan y nos dan esta seguridad, ¿no? Al momento de nosotros intervenir. Me parece fabuloso, fabuloso, Franchu. Así que, bueno, algo más para contarle a la gente que nos está escuchando con respecto a este curso, Franchu. Bueno, un detallito también. Voy a compartir un caso que es también curioso porque fue resuelto por WhatsApp sin ninguna sesión. Es algo que también a mí me sorprendió mucho porque vengo de un par de años de conocer un caso de Ericsson donde una mamá llama a Ericsson y le dice: mi hijo tiene acné, ¿puede usted hacerle hipnosis? Y Ericsson le dice que sí, pero realmente nunca le hace hipnosis. Le dice: sí, a ver, cuéntame un poco. Y Ericsson, a través de un par de preguntas, se da cuenta, era cerca de Navidad, la madre, el hijo era universitario, tendría sus 18 o 20 años, y se da cuenta que el hijo, que la mamá va a pasar sus vacaciones de Año Nuevo y Navidad esquiando en la montaña. Para eso Ericsson le pregunta a la madre, le dice: ¿usted se puede llevar a su hijo? Las 2 semanas de vacaciones, era un caso de acné, mucho acné en la cara, ¿no? Y habían intentado muchas cosas. Y Ericsson, la mamá le dice que sí, y le dice Ericsson: bueno, lo único que le voy a pedir, no es necesario que me traiga a su hijo, no es necesario hacer hipnosis, lo único que le voy a pedir es que en la cabaña donde van a pasar las vacaciones de Navidad esquiando, usted tiene que esconder todos los espejos y esconder también su espejo del bolso, su espejo de mano. Después de hacer eso, márqueme de nuevo. Pasaron las 2 semanas esquiando, el niño y la madre, haciendo todas las comidas, todas las cenas en la cabaña, y el niño dejó de tener acné, simplemente haciendo eso. Y es un caso que no pasó por consultorio, que se resolvió sin ni siquiera sumar una sesión en el contador de sesiones. No fue ninguna sesión, fue simplemente unas indicaciones a través del teléfono. Yo conozco este caso, lo estudio, lo analizo, lo llevo años tratándolo, y sabiendo de este caso me pasa algo parecido, pero con otro síntoma. Una muchacha que tiene hiperpigmentación, unas manchitas en la espalda, y su mamá me escribe por WhatsApp y me dice: mi hija tiene unas manchitas en la espalda, me manda foto, y yo también le dije: no, no es necesario que tengamos una sesión. Y le digo exactamente lo que va a hacer. Le digo: mira, vas a hacer esto, esto y esto. Y una semana después hace exactamente todo lo que yo le digo. Una semana después me manda la foto. Y podemos ver, de hecho en el curso voy a compartir las dos imágenes y voy a explicar también qué cosas hice para resolver este caso, que tampoco llegó a consultorio, fue a través de unos mensajes de WhatsApp. Conste que solamente las personas muy allegadas pues hacemos intervenciones así, porque no podríamos ganarnos la vida haciendo esto si solamente resolviéramos casos por WhatsApp.
sin pasar por consulta, pero es algo que conociendo los modelos, conociendo Hammer, conociendo Ericsson, nuestro nivel de eficacia se ve multiplicado de manera exponencial y es un caso pues también de éxito que es súper eficiente y también está documentado con imagen del antes y del después y un testimonio también grabado de la mamá que explica pues que fue muy bien lo que le propuse, ¿no? Qué maravilla, Franju, no, genial, genial. Nos das una esperanza a todos los que intentamos darle una mano a alguien, ¿no es cierto? Tratar de ayudar. Sí, es fabuloso. Este modelo es maravilloso, por eso lo sigo recomendando. Así que bueno, allí estaremos ese fin de semana, Franju. Qué genial. Así que todos los que quieran anotarse en este curso de fin de semana, pueden anotarse ahí en la bio de Franju Serra, está toda la información. Tenés también una página web, ¿no, Franju? Creo que sí, es franjuserra.com, ¿puede ser? Franjuserra.com, es correcto, ahí pueden... Y ahí está un poco en construcción. Sí. Pero está la información, me parece, del curso también allí, ¿no es cierto? Sí, por ahí también la pueden encontrar. También la pueden encontrar, y si no, en el link del Instagram. Bueno, maravilloso. Y si no, me escriben y yo les paso el contacto de Franju, los que tengan mi contacto, y bueno, y nos estaremos viendo ese fin de semana para seguir aprendiendo, Franju. Súper, muchas gracias, Fabiana. Gracias a vos. Gracias a vos, porque de verdad, cada vez que nos comunicamos, uno aprende. Así que eternamente agradecidos. Un gusto, Fabiana. Muchas gracias. Y gracias también por habernos acompañado en estas dos últimas ediciones. Fabiana pues, nos ha acompañado un año, en realidad, en 2 periodos de 6 meses, pero sí nos acompañó la segunda y en esta tercera edición. Y estamos muy agradecidos también por vos. Cada uno de los que nos acompañan también nos aporta granitos de arena, preguntas muy buenas y casos propios. De hecho, Fabiana también tiene sus propios casos. Tenemos por ahí un live del año pasado que lo súper recomiendo porque ahí Fabiana cuenta casos que ella misma atendió, algunos también fuera del consultorio. Y nada, muy agradecido, Fabiana. Pero bueno, todo eso fue consecuencia de hacer este diplomado tan maravilloso, en donde uno aprende un montón de técnicas y bueno, y si no, las pocas que uno conoce, también digamos, lo que uno toma es seguridad a la hora de intervenir, ¿no? Esta confianza, conociendo estos modelos. Así que se amplían muchísimo los conocimientos, por eso yo siempre lo estoy recomendando, Franju. La verdad que la formación de ustedes me parece muy amplia, y todo lo que conocen lo transmiten, así que siempre agradecida, Franju. Y bueno, y estaremos allí, así que no se lo pierdan, lo vamos a recomendar este curso para aprender estas pequeñas estrategias, porque son pequeñas estrategias para grandes logros. Así es, voy a responder una preguntita que veo aquí. El diplomado va a arrancar, en realidad es en 2024, esto es un curso introductorio que hacemos, pero estamos todavía por definir si vamos a arrancar en febrero o en marzo de 2024 y vamos a incorporar novedades también esta 4ª edición. Ah, fantástico, fantástico. Gracias. Bárbaro. Y también el diplomado está dirigido a todo público, ¿sí? Yo siempre cuento que lo empecé sabiendo casi nada, y cuando lo terminé no podía creer la cantidad de material que tenía en mi cabeza, porque la verdad enseguida lo pude aplicar. Así que eternamente agradecida, Franju. Y bueno, muchas gracias por compartir todos estos conocimientos y estos casos también que nos compartiste hoy. Así que gracias, y bueno, gracias a todos los que están allí también. Y bueno, esto, ¿no es cierto? Tenés un poquito de conocimiento, ya sos psicóloga y querés ampliar los conocimientos, los invitamos a este curso de fin de semana, los días 23 y 24, Franju, ¿me habías dicho? Sí, de este correcto, mes. sí. ¿Y Antes del 15 tienen...
Antes del 15 tienen descuento, perfecto. Y nos preguntaban si quedaba grabado, también queda grabado, porque lo querían volver a ver y pasar y recomendar, queda grabado Sí, este video. sí, queda grabado y hay acceso durante 2 meses a estas grabaciones. Y también tenemos de regalo las 4 clases magistrales que impartieron los docentes que tuvimos en la primera edición. Entonces tenemos una clase magistral grabada que impartió el doctor Luis Felipe Espinosa en 2021. Bien, También una bien. clase que dio el doctor Dan Short, psicólogo ericksoniano de Estados Unidos, que impartió también en el 2021. Otra del doctor Marcelo Rodríguez Severio de Argentina, director de la Escuela Sistémica Argentina. Y una cuarta clase también, que las 4 pues, impartidas en 2021, del psicólogo mexicano Rodrigo Amezquita. Estas 4 clases se pueden ver después, se pueden ver incluso antes, en el momento que se haga la inscripción, entre 24 y 48 horas van a tener acceso a estas 4 clases de 2 horas, son 8 horas en total, que vienen como regalo incluido. Bien. Y del fin de semana, todo esto lo van a poder ver durante 2 meses. Buenísimo, Franchu. Uy, un super curso, me parece que por tan poquitas horas, fin de semana, es casi intensivo. Me encanta. Gracias. Y bueno, quedan todos invitados. Simplemente entrar en la página de Franchu y anotarse. Solo eso falta. Bueno, gracias, Franchu. Bueno, vamos a estar cerrando ahora porque ya tenemos la hora, se nos va a cortar. Así que bueno, un gusto y buena semana para todos. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Gracias, Franchu. Abrazo, Que estén muy bien. Gracias. besos. Gracias, Franchu. Gracias, muchas gracias a vos. A ver cómo, Franchu, ¿estás ahí? Pará, ¿no te fuiste todavía? Ya se fue. A ver cómo hago para cortar.